Mientras el ascensor serpenteaba hacia el techo de cristal, Han-Jun vio la ciudad como un tablero de ganancia. Avenidas como columnas de números, faros como dígitos encendidos, el río Han tiñendo la noche con el frío de una coma. Arriba, donde el viento parecía manso y las paredes olían a dinero gastado en cera para muebles, lo esperaban maletines de cuero, una mesa larga y 3 abogados que nunca sonreían con la mirada. El título del documento en la parte superior lo decía todo sin decir nada. Acuerdo de continuidad dinástica. Tocó el papel con un dedo como si comprobara la temperatura de una sopa que jamás probaría. Estaba tibia, obediente, perfecta para tragarse el alma. En el monumento conmemorativo de la casa de su padre, en un hanok preservado en Bukchon, había una fotografía en blanco y negro de un hombre al que nunca había perdido. En el altar, arroz recién hecho y fruta reluciente. En el aire, el antiguo aroma del incienso, prometiendo obediencia a los vivos y silencio a los muertos. Los niños son estrategia, decía su padre, mientras las radios del mercado anunciaban las ganancias del día. Han-Jun había aprendido a sumar desde temprano, a sumar empresas, a sumar inmuebles, a sumar acciones. También había aprendido a restar presencias, a restar gestos, a restar cualquier cosa que le hiciera latir el pecho donde no debía. Señor, dijo el abogado principal deslizando el contrato, nos hemos asegurado de no dejar ninguna laguna legal. Hemos perfilado a 10 candidatos. Linaje, salud, discreción. Usted elige. Habrá embarazo asistido. Cláusula de confidencialidad de por vida. Sin visitas de prensa, sin litigios futuros. Un heredero antes del invierno. Heredero. La palabra aterrizó en la mesa como un pájaro metálico. Han-Jun asintió reflexivamente, como si confirmara la llegada de una orden de entrega. Afuera, la noche rozaba el cristal con las yemas de sus dedos. Todo en el piso 88 había sido diseñado para amortiguar la realidad. El silencio, las líneas rectas, el café que nunca se enfriaba, la vista que fingía infinitud. Cuando sacó el bolígrafo del bolsillo, por un momento escuchó su propia respiración y pensó en el niño que había sido, febril, esperando a su padre que regresaba tarde, siempre tarde, con el olor de una sala de conferencias y lluvia en su abrigo. El bolígrafo hizo clic. El primer trazo parecía una cicatriz. Firmó la primera página, luego la segunda, luego la tercera. Cada firma era una genuflexión ante esta herencia que lo perseguía como un perro dócil y cruel. La asesora de imagen, breve e impecable, trajo la lista de 10 mujeres. Cada nombre venía con una mini biografía que olía a flores caras. Educación en escuelas de Daechidong, concursos, sangre impecable según pruebas genéticas, pasaportes sellados, sin historias, sin polvo, sin manchas de mercadillo. Solo brillo, solo grasa social. Era un escaparate. La ciudad aplaudirá, le aseguró la asesora mientras se ajustaba la corbata como quien afina un instrumento. El país necesita un heredero, Han-Jun-si, dijo el director financiero por teléfono con voz apremiante. Nuestros socios extranjeros quieren estabilidad centenaria. A las inversiones no les gusta el vacío. Vacío. Miró por la ventana y se vio reflejado entre los edificios. Un hombre delgado, elegante y bien formado, sin un solo rasgo que delatara una vida fuera de lo común. La ciudad le devolvió la mirada con 1000 ojos LED. Estabilidad centenaria. Así llamaba la élite a la repetición. En el auditorio privado, los preparativos parecían el backstage de un desfile de moda. Telas sin arrugas, sillas alineadas al milímetro, agua embotellada con etiquetas opacas. Las candidatas llegaban en coches que costaban apartamentos, con aroma a perfume francés y sonrisas ensayadas para cualquier cámara. Aunque allí no había cámaras, solo ojos que valían más que las cámaras. El equipo de cumplimiento les había asegurado a todos que conocían los términos del contrato. Nada de citas, matrimonio ni apego. Solo un cuerpo despertaba para traer otro al mundo. Un cuerpo que, según los abogados, no sería una persona hasta los 12 meses, cuando firmarían el acuerdo final. La palabra madre no aparecía ni una sola vez, como si borrarla del papel pudiera borrarla de la vida. Al retirarse suavemente la puerta automática, entraron 3 ejecutivos de la junta. Yehuido había perfumado esos trajes con la arrogancia de décadas de arrogancia acumulada. Traían cifras, proyecciones y gráficos que se elevaban como cohetes. Uno de ellos, con las uñas pintadas, dijo con la condescendencia segura de quien ha matado flores: la prensa está de nuestra parte. Si se filtra, será un titular de visión estratégica. La familia de la joven seleccionada recibirá una dote de dulce silencio. Y nosotros, señor Han, nos aseguraremos de que su nombre no caiga en el olvido, como si un apellido fuera el último piso de un edificio, como si caer no fuera también un destino. Han-Jun les dio las gracias y los despidió durante 15 minutos. Estaba solo. El silencio lo acompañaba. Volvió a mirar el contrato. Parecía perfecto. Las perfecciones siempre le asustaban porque ocultaban lo vívido de la vida. Defectos, cambios, tragedias, los dientes torcidos de quien ríe sin posar.
Sacó su móvil y casi sin pensarlo abrió la galería. Su padre sonreía en 3 fotos. En 2, él de niño parecía un adorno de bolsillo. En la tercera no había niños. Había un cuadro en la pared, un plato de peras y un reloj parado a las 3:17. Papá te quiere como quiere a la empresa, había dicho en su último cumpleaños. Amor por contrato. Al cabo de 15 minutos los abogados regresaron como mareas. El reloj del techo susurró la medianoche. La ciudad permanecía en llamas, como si nadie durmiera jamás, como si el descanso fuera un lujo para los anónimos. Han-Jun hizo girar el bolígrafo entre los dedos, lo colocó sobre la última línea del acuerdo y respiró hondo. Sintió que firmaba no solo papeles, sino la continuación de un invierno. Aún así firmó. El clic seco era la música que el edificio entendía. En la habitación contigua se encendieron luces más blancas, se prepararon micrófonos invisibles y un mayordomo con guantes suaves colocó vasos en un carrito que no reconocería manos temblorosas. Al otro lado del piso, una puerta de servicio susurraba. Alguien empujaba un carrito lleno de bolsas de basura negras y trapos empapados. Un perfume más económico impregnaba el lujoso interior. Han-Jun no se dio cuenta. Estaba ocupado recordando instrucciones sobre el futuro, garantías y planes de sucesión. En la pared la fotografía de su padre parecía aprobarlo. En el documento la palabra amor permanecía ausente. Y la noche de Seúl, paciente y llena de millones de ojos, esperaba el siguiente paso para reír o llorar. La mañana llegó antes que el sol. Esa clase de mañana que solo existe en edificios altos donde la luz tiene que suplicar permiso a las cortinas automáticas. El piso 88 adquirió un brillo casi clínico. Los asistentes llegaron primero, alineando vasos, revisando sillas, asegurando sonrisas con clips invisibles. El asesor de imagen, ya con una chaqueta nueva, trajo una tela azul grisácea a la silla principal. A las cámaras invisibles les encanta este tono, señor. Las cámaras invisibles. Han-Jun asintió como si firmara otra línea y pidió café. Sin azúcar, sin desorden, sin sorpresas. Los candidatos comenzaron a aparecer puntuales como metrónomos. Un reloj de pulsera brillaba como una pequeña luna en la muñeca de una. Otra lucía un broche heredado de su abuela, una historia que se borraría en cuanto el contrato la tocara. Sus voces sabían de memoria qué decir. Valoro la confidencialidad. Veo esto como una sociedad moderna. Creo en el legado, en la estabilidad, en el bien del país. Cada respuesta era una piedra lisa recogida del mismo río. Y sin embargo se escapaban grietas a ciertas palabras. Un quiero dicho con demasiada suavidad. Un miedo que casi aparecía. Una frase interrumpida por un suspiro que la etiqueta exigía contener. Tendremos atención médica de primera, señorita, explicó un médico contratado firme y profesional como si describiera un procedimiento de laboratorio. Todo el proceso es cómodo, discreto y eficiente. No habrá accesorios, no habrá apego. En algún lugar del pecho de Han-Jun un niño tosió, pero él sabía dónde poner la mano para silenciar esa tos. En el bolsillo de su chaqueta, junto a la cartera metálica que pesaba lo suficiente como para recordarle su lugar. El consejo envió mensajes. ¿Cómo van las evaluaciones? ¿Algún favorito? Recuerden, la imagen lo es todo. La imagen, el cristal, los periódicos, la alfombra gruesa. Todo repetía la misma oración de siempre. No sientas, actúa. Entre entrevistas, les trajeron una bandeja de té de azufaifo y pasteles de arroz. La etiqueta coreana, omnipresente, era el pegamento invisible que unía la escena. Sonrieron y aceptaron. Él les devolvió la sonrisa y les devolvió las preguntas con la misma agua a temperatura de spa. El asesor narró, con voz apenas audible, datos calculados. Este tiene una tía senadora. Esta es hija de un jurista famoso. El tercero habla 4 idiomas. El cuarto tiene una apariencia atractiva para los mercados extranjeros. Mercados extranjeros, como si la carita de un bebé pudiera calmar las fluctuaciones monetarias. Fue entonces, durante un descanso, que se permitió levantarse y caminar hasta la ventana. El río Han corría caudalosamente, transportando barcos turísticos e invisibles los deseos de quienes cruzaban puentes con los bolsillos vacíos. En Mapo, donde la ciudad cambia de color, se formaban filas frente a un hospital público. Han-Jun conocía el mapa del hospital por los números, no por las habitaciones, los olores ni los tiempos de espera. Recordó haber donado una vez un ala entera del hospital universitario y cómo el periódico había llamado a ese gesto humanismo estratégico. Humanismo contractual de nuevo. Señor, dijo el abogado, acercándose con una nueva carpeta. Necesitamos su evaluación final de los 3 primeros. La Junta quiere seguir adelante hoy. Avanzando. Pensó en todas las veces que avanzar significaba empujar su propio cuerpo contra la pared para encajar en el retrato familiar. Su mirada se posó en un detalle casi ridículo. Un pendiente de jade olvidado en la mesita de noche, redondo como la tiza lunar de un niño. Alguien lo había dejado allí sin saberlo. Sostuvo la pieza entre los dedos. Estaba caliente, viva como si aún tuviera piel.
Un momento de distracción y la puerta lateral de servicio se abrió lentamente. Un breve roce, una sombra empujando un carrito. El sonido de bolsas de basura rozando el metal. El olor a lejía atravesó el aire perfumado, como una verdad que entra en una habitación donde solo se permiten versiones. «Disculpe», dijo una voz femenina, tranquila y baja, acostumbrada al silencio. «Necesito recoger las maletas de este lado». El supervisor me lo pidió. La mujer no levantó la vista de inmediato. Sus manos, rojas de jabón, anudaban con precisión un pesado saco. Han-Jun, por reflejo, volvió a colocar el pendiente de jade sobre la mesa, como un culpable que se apresura a guardar un secreto. La asesora frunció el ceño, ofendida por el sonido de la realidad. La señora de la limpieza tiró del carrito, esquivando las patas de la mesa con la delicadeza de quien conoce la distribución y los ambientes del suelo, y por un instante su rostro cruzó la luz de la ventana. No era hermosa como exigen las revistas, ni fea como le gusta al mal. Era simplemente un rostro, vivo, con una piel que había conocido el sol y el invierno, un fino corte en la ceja izquierda, quizá de la infancia. ¿Sus ojos? Ojos que habían visto cuentas que no cuadraban. «Está bien», dijo Han-Jun sin pensar, y su propia voz sonó extraña y encantadora. La mujer asintió y se fue casi en silencio. El asesor de imagen carraspeó. Una pequeña alarma. El abogado repitió pacientemente como un metrónomo. «3 favoritos, señor. Tenemos que seguir adelante». Regresó a la mesa. El bolígrafo esperaba, paciente, como esperan las cosas que no tienen prisa porque saben que serán obedecidas. El pendiente sobre la mesa parecía observarlo. Las carpetas se abrieron. La primera favorita sonreía como una promesa de portada de revista. La segunda contenía un currículum que era un edificio. La tercera, un apellido que resolvería muchas llamadas telefónicas. El cuerpo de Han-Jun experimentó un ligero escalofrío, de esos que la ciencia llama nada y la poesía llama presagio. Respiró hondo. Cuando su mano empezó a moverse, la luz del techo parpadeó 1, 2, 3 veces. Nadie lo notó, o se dijeron a sí mismos que no lo notaron. Afuera, la ciudad traía una nube gris desde la dirección de Namsan, como si una mano enorme empujara el clima sobre las ventanas. «Señor», insistió el abogado un poco más alto. Y entonces, muy despacio, casi con delicadeza, como quien apaga una vela para comenzar otra oración, las luces del piso 88 se atenuaron hasta convertirse en un susurro. El aire acondicionado suspiró. El reloj murmuró un último segundo. A lo lejos, un trueno. La primera chispa partió el cielo de Seúl, iluminando el río como una daga pulida. El panel de la habitación emitió un sonido sordo, las pantallas de las tabletas se oscurecieron como peces buceando simultáneamente. En el pasillo los ascensores se bloquearon. Un clic firme y definitivo. El asesor de imagen palideció. El abogado se aferró a sus carpetas como quien agarra un salvavidas. Han-Jun, de pie entre el pendiente de jade y los 3 favoritos, vio su reflejo desaparecer junto con la luz. No era el fin del mundo, era el comienzo del apagón. Y en algún lugar del pasillo, la rueda del carrito de limpieza se detuvo en un bache, chirrió suavemente y una voz, tal vez la misma de antes, tal vez otra, pero hecha del mismo tejido de supervivencia, dijo a todos y a nadie: «¿Y ahora qué?». Ara bajó del autobús nocturno como si caminara sobre la cuerda floja, un equilibrio entre el cansancio y la necesidad. El autobús la había dejado frente al hospital público de Mapo, donde su madre permanecía ingresada por problemas respiratorios. Cada semana dejaba sobres delgados en recepción, siempre insuficientes, que contenían la suma total de sus horas de limpieza, divididas entre rascacielos, clubes exclusivos y pasillos que jamás la repararían. El guardia del hospital la conocía por su nombre. «Señorita Kim, ¿otra vez? ¿Quiere dejarlo en el mismo mostrador?». Y este reconocimiento, aunque mínimo, fue más humano que cualquier cosa que hubiera recibido en el piso 88. La mañana después del apagón, Ara cruzó la calle entre un vendedor de gimbap humeante y una cabina de lotería. Observó a los transeúntes con cafés caros en la mano, auriculares blancos y una prisa mesurada. Ella no pertenecía a esa corriente, aunque era una parte invisible. La mano que quitaba el polvo de las mesas de cristal, que limpiaba los azulejos de los lujosos baños, que borraba rastros para que otros pudieran brillar. Cada gesto suyo era un paño húmedo sobre la existencia. Al volver a casa, a un pequeño apartamento en un 4º piso sin ascensor, Ara abrió la puerta con cuidado para no despertar a su madre. La habitación olía a medicina, sopas sencillas y un persistente rastro de incienso barato comprado en el templo del barrio. En la pared colgaba una vieja fotografía. Ara con un niño pequeño en brazos, ambos sonriendo con una naturalidad que el tiempo nunca restaura. La foto estaba un poco descolorida, pero la risa seguía viva como desafiando el dolor. El niño, Ji-Hoon, no había vivido más allá de los 5 años. Una fiebre maltratada, pruebas caras, medicamentos que llegaron demasiado tarde. Su vacío era una sombra que seguía a Ara incluso mientras fregaba el suelo. El teléfono vibró.
Era el supervisor del club Apgujeong. Arsi, no te olvides de la segunda ronda. Hoy hay una gala. Necesito que estés impecable. Y por favor, sin distracciones. Sin distracciones. Así llamaban el mundo a su dolor. Ara suspiró. Se recogió el pelo con una goma elástica gastada y recogió su uniforme limpio. La tela azul grisácea olía a detergente y a cansancio. Se vistió como si llevara una piel de silencio. Al salir, se cruzó con su vecina de abajo, quien la saludó con un tímido saludo. En el pasillo, la farola llevaba semanas parpadeando, pero nadie se quejó. Todos sabían que la prioridad de la ciudad era mantener iluminadas las calles que conducían a los centros comerciales. En el autobús abarrotado rumbo a Gangnam, Ara apoyó la cabeza en la ventanilla y dejó que la ciudad pasara como una película a toda velocidad. Vio estudiantes con uniformes escolares caros, mujeres cargando bolsas de la compra, hombres trajeados durmiendo con la boca abierta. Entre ellos, Ara era solo una figura más, pero en su interior, la pregunta que se había hecho en la oscuridad del ascensor seguía resonando. ¿Quién amará a este niño cuando ya no estés? No era solo para él, era para todo el mundo que vivía de contratos y se olvidaba del amor. Y a medida que la ciudad avanzaba iluminada, Ara supo que su vida continuaría invisible, hasta que el destino decidió interrumpir su viaje con un nuevo tropiezo. El exclusivo club de Apgujeong era una isla de luz artificial. Las puertas se abrían solo con huellas dactilares registradas, y cada habitación brillaba como si el mundo entero fuera el escenario de una telenovela. Ara llegó temprano, como siempre, empujando el carrito de limpieza por los lados para no llamar la atención. Su uniforme azul, su sencilla gorra y sus guantes desechables la transformaban en una sombra disciplinada. La regla es no existir. Se repetía mientras corría la cortina sobre las mesas de mármol donde en pocas horas las copas de vino francés se alzarían como trofeos. Desde el salón principal oyó ecos de voces masculinas hablando de números, herencias, palabras que Ara solo entendía fragmentariamente. Se acercó solo lo suficiente para recoger una bandeja olvidada y por un instante fijó la mirada en uno de ellos, Han Jun. Parecía cansado, pero su postura se mantuvo impecable, como si incluso su fatiga fuera ensayada. Ara apartó la mirada de inmediato. No la había visto y tenía razón, pero en sus manos sostenía un pendiente de jade que había encontrado minutos antes cerca del salón. Reconoció que no le pertenecía ni a ella ni a su mundo. Lo guardó en su bolsillo con la intención de devolverlo discretamente más tarde. Mientras limpiaba los rincones menos visibles, Ara recordó el día que perdió a Ji-hoon. La noche en el hospital, la respiración dificultosa, la enfermera que le dijo: «Ten paciencia, hay mucha gente en la fila». El reloj avanzando lentamente. Y luego el silencio. Desde entonces había estado trabajando el doble de tiempo, como si pudiera recuperar el tiempo perdido. Pero no había recibo por la ausencia. Al final de su turno, cuando estaba a punto de dejarle el pendiente a su supervisor, Han Jun pasó a pocos metros. Ara, sin atreverse a entregárselo directamente, simplemente bajó la cabeza. Pero el destino quiso que se le resbalara del bolsillo y cayera al suelo con un suave tintineo. Han Jun se detuvo, se agachó y recogió la joya. Miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. Ara sintió que el corazón se le aceleraba, pero no dijo nada. Él tampoco. Simplemente se guardó el pendiente en el bolsillo interior de la chaqueta y siguió caminando como si fuera un mueble más. Ara se quedó allí, sosteniendo el carro, mirando el espacio vacío que él había dejado. Sintió una extraña mezcla de vergüenza y alivio. Y en ese instante comprendió, aunque invisible, su existencia ya estaba, sin quererlo, rozando los contornos de su vida. Y el destino, paciente como las luces de Seúl, aún tenía muchas otras trampas esperándolo. El salón del ático amaneció con el aroma de flores importadas. Rosas blancas, lirios orientales, orquídeas costosas. Cada pétalo elegido para crear una atmósfera de pureza calculada. Sobre la mesa principal se colocaron carpetas encuadernadas en cuero claro, cada una dedicada a una de las 10 candidatas. La asesora de imagen recorría el espacio con pasos cortos, comprobando los ángulos, la iluminación y los asientos. Nada podía parecer espontáneo. Incluso el silencio había sido ensayado. Cuando se abrió la puerta automática, entró la primera mujer. Sus tacones resonaron en el mármol como el sonido de un discreto gong. Vestía un hanbok reinterpretado por un diseñador francés, cuya tela brillaba a la luz. Su currículum era un desfile. Hija de un ministro, educada en escuelas de Daechidong, con una maestría en Boston y con fluidez en 4 idiomas. Sonrió a Han Jun con la delicadeza de quien sonríe a una cámara invisible. «Es un honor, señor». «Han», dijo haciendo una ligera reverencia. «Crecí creyendo que las familias fuertes sostienen la nación». Respondió con un gesto moderado sin que su emoción se hiciera evidente. El consultor anotó los puntos en un portapapeles. Pronto llegaron las demás. Una a una, las mujeres exhibieron sus credenciales como si fueran medallas. Estaba la heredera de un conglomerado farmacéutico,
la violinista galardonada, la abogada de renombre, la modelo internacional. Cada detalle había sido pensado para transformar esta selección en un escaparate de perfección. Ninguna de ellas tenía arrugas, cicatrices ni historias de la calle. Todas eran la proyección de lo que el mundo quería ver en un contrato sin amor. Han Jun observaba como si tasara obras de arte en una subasta. Sus voces parecían ensayadas, afirmando su compromiso con el legado, la estabilidad y la continuidad. Cada palabra parecía salir de la misma boca invisible. Tras sus sonrisas solo veía vitrinas, hermosas pero vacías, y sin embargo un recuerdo reciente lo atormentaba. La pregunta de Ara en el ascensor: ¿quién amará a este niño cuando ya no estés? Mientras los candidatos hablaban sobre la herencia, el recuerdo de esa frase ardía como una brasa oculta en sus bolsillos. Q, cuando entró la quinta candidata a la sala, pareció contener la respiración. Era una famosa actriz de teatro, conocida por su belleza casi irreal. Su mirada calculadora buscó la de Han Jun como para hipnotizarlo. El asesor sonrió discretamente. Ese sería el titular perfecto si la elegían. La heredera y la estrella. Ya podía imaginar las portadas de las revistas. Pero Han Jun solo sentía cansancio. Sus ojos recorrieron las líneas de su rostro como quien lee palabras gastadas. Sabía que el contrato convertiría a cualquiera de esas mujeres en una incubadora de lujo. No habría afecto, ni noches en vela, ni historias compartidas. Solo un trato con fecha límite. Un niño sin raíces. Las entrevistas continuaron. Al final, cada candidato recibió un guiño y una breve palabra. Sin sorpresas, sin tropiezos. Simplemente perfecto. El consultor estaba entusiasmado. Los abogados tomaron notas y la junta directiva esperaba con ansias las noticias. Pero al mirar a los 10, Han Jun se sintió sofocado. Eran como estatuas talladas para decorar el mismo templo. Demasiada perfección también es una forma de vacío. Y entonces, en medio del impecable desfile, algo trivial lo distrajo. En un rincón de la habitación, cerca de la mesa auxiliar, había un cubo de metal olvidado, reflejo de un camisón de noche. Una marca de trapo húmedo en el mármol aún brillaba a la luz. Ara había estado allí. Invisible pero presente. De repente la perfección que lo rodeaba parecía frágil, casi grotesca. Han Jun sostenía el expediente de uno de los candidatos, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba la voz tranquila que se había atrevido a hacer una pregunta que nadie más haría. El 10 perfecto aún estaba ante él. Pero en el fondo, Han Jun empezaba a comprender que quizá era precisamente la imperfección lo que buscaba. La tarde cayó sobre Seúl con la ráfaga de densas nubes que llegaban desde Namsan. El viento arrastraba polvo por las avenidas y los letreros de neón parpadeaban tarde, como temiendo lo que se avecinaba. En el piso 88 el aire acondicionado zumbaba y los abogados reorganizaban sus carpetas. Los candidatos, aún en sus asientos, esperaban el siguiente paso de Han Jun. Sin embargo, él sintió que la sala se volvía pesada. Los archivos se convirtieron en ladrillos, las sonrisas en máscaras asfixiantes. Necesitaba respirar. Se apartó del escritorio, ignorando las miradas de consultores y ejecutivos. Entró en el ascensor pidiendo un momento de silencio. El cristal reflejaba su propia imagen, impecable, rígido, como si fuera el reflejo de otro hombre. Al mismo tiempo, en el pasillo de servicio, Ara recogía bolsas de basura, empujando el carrito que crujía discretamente. El destino, caprichoso como las antiguas leyendas de Joseon, los guió a ambos al mismo espacio. Ara entró en el ascensor sin darse cuenta de quién estaba dentro. Al ver a Han Jun se detuvo sorprendida. Él no dijo nada, simplemente mantuvo la mirada fija en el panel iluminado que marcaba los pisos. Ella bajó la cabeza, como siempre hacía en presencia de personas poderosas. El silencio entre ellos era denso, casi palpable. Fue entonces cuando la tormenta mostró su fuerza. Un trueno sacudió las ventanas del rascacielos. Las luces parpadearon, oscilaron, y en un instante todo quedó sumido en la oscuridad. El ascensor se estremeció, se detuvo con un chirrido y se detuvo entre dos pisos. El panel se apagó. No había señal de red ni comunicación. Solo se oía la respiración de dos desconocidos atrapados en la misma caja metálica. Afuera, la ciudad también se derrumbaba. Los semáforos estaban apagados, el metro estaba parado y los conductores gritaban en el tráfico. El corazón de Seúl latía con fuerza bajo el peso del apagón. Y dentro de ese cubo cerrado, Han Jun y Ara estaban solos, sin lujos, sin contratos, sin jerarquías. Solo un hombre y una mujer enfrentados a la oscuridad absoluta. Durante unos segundos, solo el sonido de su propio cuerpo llenó el espacio. El corazón de Han Jun latiendo aceleradamente, la respiración controlada de Ara, el lento hilillo de sudor corriendo por sus sienes. Él, acostumbrado a controlarlo todo con el toque de un dedo, ahora era rehén del azar. Ella, acostumbrada a lo invisible, parecía menos asustada, como si la oscuridad le fuera familiar. «Volverá pronto», murmuró Han Jun, más para sí mismo que para ella.
Ara no respondió de inmediato. Se aferró con fuerza al asa del carro, aunque estaba inservible dentro. En la oscuridad su voz sonó inesperadamente tranquila. La ciudad puede con ello. Nosotros también. Se giró intentando verle la cara, pero no había suficiente luz. Solo una sombra cerca. Con cada segundo que pasaba se sentía despojado de toda su protección. Los contratos, los guardias de seguridad, los asesores. En la oscuridad no había apellido, ni fortuna, ni herencia. Solo miedo. Fue entonces cuando ella con sencillez preguntó: ¿por qué se necesitan 10 mujeres para tener un hijo? La pregunta fue como un golpe. Tragó saliva con dificultad, buscando una respuesta ensayada, pero ninguna le servía. Intentó decir linaje, continuidad, pero su propia boca se negó a pronunciar esas palabras. Y antes de que pudiera formular una explicación, Ara dijo con firmeza: un niño no necesita contratos, necesita que alguien lo quiera. ¿Quién lo querrá cuando no estés? La frase atravesó a Han-Jun como una cuchilla. El aire en el ascensor se sentía aún más tenue. Por primera vez en años no tenía respuesta. Sintió regresar su infancia, noches frías esperando a su padre, un cumpleaños olvidado, soledad disfrazada de lujo. En la oscuridad, Ara no sabía que cada palabra que pronunciaba abría una grieta en el corazón de un hombre que jamás se había permitido sentir. Y Han-Jun, sin darse cuenta, comenzaba a escuchar de verdad por primera vez. El silencio tras la pregunta se sintió como un tercer ocupante dentro del ascensor. Han-Jun, acostumbrado a respuestas rápidas, contratos sin margen de error y números que obedecían sus órdenes, se sintió desnudo. La oscuridad no era solo una ausencia de luz, era una revelación, una fuerza que desbarató su pretensión de heredero perfecto. ¿Quién amarás a este niño cuando ya no estés?, repitió Ara en voz más baja pero con firmeza. Intentó respirar hondo, pero el aire se sentía atrapado entre las paredes metálicas. Su mente buscó frases que había oído desde niño. El amor es disciplina, el cariño debilita, la familia es negocio. Pero aquí, ninguna de esas frases tenía peso. Eran solo palabras vacías ante una mujer común y corriente, con las manos desgastadas por el jabón, que se atrevía a mirarlo sin necesidad de verlo. El amor, murmuró vacilante, no es necesario para garantizar un futuro. Ara se rió, una risa corta, sin ironía, solo incredulidad. Habla como quien solo ve papeles. El futuro no come contratos, señor Han. No duerme en cunas de mármol. El futuro se alimenta de brazos que se mecen, de quienes se mantienen despiertos hasta altas horas de la madrugada. Las palabras también la hirieron, pues recordó al hijo que había perdido en sus brazos, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre. Pero Ara no se acobardó. El dolor la fortaleció. Han-Jun se apoyó en la pared, exhausto. En la oscuridad era solo un hombre sin escudos. Su respiración temblaba y Ara lo notó. Algo en él se estaba rompiendo, no por el desmayo, sino por la pregunta que no podía responder. Y por primera vez Han-Jun deseó que la energía no volviera tan pronto. Las paredes vibraban con la tormenta exterior. Afuera Seúl luchaba contra el caos. Bocinas, sirenas, calles envueltas en sombras. Dentro solo 2 voces y un silencio denso. Han-Jun se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar su propio pasado. Yo no sé amar. La confesión salió con suavidad, casi como si no fuera suya. Ara se quedó inmóvil, atónita. Ninguno de los 10 candidatos habría oído eso. Ninguno se atrevería siquiera a provocarlo hasta ese punto. Pero ella no albergaba ambiciones de herencia. Su vida ya estaba llena de pérdidas. No tenía nada que perder con decir la verdad. Nadie nace sabiendo, respondió. Aprendemos. La sencillez de la frase impregnaba el espacio más que cualquier discurso ensayado. Han-Jun respiró hondo, cerró los ojos y dejó que el recuerdo lo asaltara. Él, todavía un niño con fiebre, esperando el regreso de su padre de un viaje. Esperó toda la noche, pero solo encontró el silencio de una casa demasiado grande. Nadie lo mecía, nadie cantaba. El único sonido era el del reloj, puntual, indiferente. Mi padre decía que el cariño era una debilidad, confesó con la voz entrecortada. Crecí creyéndolo. Ara no respondió de inmediato. Dio un paso más cerca y el sonido de guantes de plástico rozando su uniforme llenó el espacio. Entonces aprende de otra manera. O tu hijo será solo otro fantasma, aunque esté vivo. El corazón de Han-Jun latía con fuerza. No podía ver su rostro en la oscuridad, pero sentía su presencia, sólida, real. En la oscuridad total, Ara se hizo más visible que las 10 mujeres perfectas juntas. Y mientras la tormenta desataba otro trueno sobre Seúl, se dio cuenta de que algo ya había cambiado en su interior. La pregunta de Ara no solo lo había conmovido, sino que había abierto el espacio para que una nueva respuesta comenzara a surgir. El ascensor permaneció detenido, pero entre Han-Jun y Ara el tiempo fluyó de otra manera. Su pregunta había abierto una brecha, y los recuerdos que nunca había compartido comenzaron a escapar de él. Su voz baja y áspera parecía provenir de un niño perdido dentro de un hombre con corbata.
Cuando tenía 7 años tuve neumonía. Pasé semanas en casa. Mi madre estaba en París dirigiendo una fundación. Mi padre suspiró. Solo entró en la habitación 2 veces. Una para firmar un cheque, otra para decirme que no perdiera el tiempo con dolor. Los hombres no se enferman, trabajan, me dijo. Ara escuchó en silencio. Las palabras cayeron en la oscuridad como gotas en un pozo profundo. Han-Jun cerró los ojos y por primera vez no le importó si sonaba débil. Me prometí a mí mismo que nunca dependería de nadie. Y cumplí mi promesa. Pero en el camino perdí algo. Tal vez la capacidad de sentir. Ara respiró hondo. Su recuerdo también la quemaba. No pudo resistirse a abrir su propia herida. Cuando nació Ji-Hoon, le prometí lo contrario, que nunca se sentiría solo, que estaría a su lado pasara lo que pasara. Pero lo que cuesta aquí. Se detuvo tragando saliva. Siempre es más de lo que podemos permitirnos. Han-Jun notó que su voz se quebraba. ¿Qué pasó? Ella dudó, pero decidió no ocultarlo. Se enfermó. Tuve que elegir entre comida y medicinas. El hospital me mandó una prueba que costó más de 10 meses de salario. Para cuando recibí el dinero ya era demasiado tarde. Las palabras llenaron el ascensor de un dolor intenso. Han-Jun sintió que le ardía la garganta. En la oscuridad no había abogados ni contratos que lo calmaran. Solo 2 pisos sangrando uno junto al otro. Siguió un profundo silencio. Ara apretó la frente contra la fría pared, intentando contener las lágrimas. No lloraba con facilidad, pero en ese espacio cerrado sentía que no necesitaba ocultarlo. Han-Jun, por su parte, apretó los puños, como si quisiera aplastar el pasado con fuerza. Nadie debería perder un hijo por dinero, murmuró, sobre todo para sí mismo. Ara levantó la cabeza, sorprendida por la sinceridad en su tono. Pero muchos pierden, y nadie lo ve. El peso de la sentencia pendía entre ellos. Han-Jun pensó en las calles por las que siempre pasaba en su coche con los cristales tintados, en las personas que solo veía como sombras. Por primera vez las sombras tenían nombre, historias, dolor. Pensé que el dinero podía comprarlo todo, dijo con amargura. Pero no pudo comprar la presencia de mi padre. No pudo comprar el calor de mi madre. Ni pudo comprar el amor de mi hijo. Ara lo miró fijamente incluso sin verlo. Entonces no sigas repitiéndolo. En ese mismo instante el ascensor dio una sacudida. Las luces de emergencia se encendieron, de un rojo tenue, dejando al descubierto parcialmente sus rostros. Han-Jun estaba pálido, con los ojos llorosos, un hombre distinto del ejecutivo al que todos temían. Ara, con su sencilla gorra y guantes aún puestos, parecía más sólida que cualquier candidata perfecta. Los dos se miraron, finalmente iluminados, y lo que los separaba no era solo compasión, era un profundo reconocimiento. 2 personas marcadas por la ausencia, unidas por heridas abiertas que juntas quizá podrían empezar a sanar. Y mientras las luces parpadeaban, Han-Jun comprendió que la elección que tenía ante sí ya no era entre 10 mujeres de élite. Era entre quedarse atrapado en el pasado de su padre o arriesgarse a un nuevo futuro, donde el amor no sería una cláusula contractual, sino la raíz de la vida. El ascensor reanudó su marcha horas después, justo cuando la tormenta comenzaba a amainar sobre Seúl. Las puertas se abrieron en el piso 88 con un estruendo metálico. Un guardia de seguridad corrió hacia Han-Jun. El asesor de imagen suspiró aliviado y los abogados volvieron a organizar sus archivos como si nada hubiera pasado. Ara, en silencio, empujó el carrito y trató de esconderse entre los pasillos de servicio. No quería preguntas ni miradas. Esa reunión debía terminar ahí, o eso creía. Pero Han-Jun salió del ascensor con un aspecto distinto. Su rostro reflejaba algo que nadie estaba acostumbrado a ver: fragilidad. El consultor intentó disimularla. Señor Han, afortunadamente todo salió bien. Los candidatos esperan con ansias. Es hora de elegir. Han-Jun se detuvo frente a la mesa central, donde los 10 expedientes estaban alineados como soldados esperando órdenes. Las mujeres de élite ocuparon sus puestos, cada una con su mejor sonrisa ensayada. Los flashes de sus celulares estaban listos para grabar el momento histórico, aunque bajo estricta confidencialidad. Toda la sala esperaba. Revisó los documentos, cada rostro, cada apellido, cada credencial. Y sintió asco. Esto no era una elección. Era una exhibición, una subasta de úteros, una representación para perpetuar lo que su padre había llamado un legado y que ahora él empezaba a ver como una prisión. Dio un paso adelante. La habitación quedó en silencio. No elegiré ninguno. El consultor se atragantó. Los abogados intercambiaron miradas de angustia. Los candidatos mantuvieron la sonrisa unos segundos hasta que asimilaron la gravedad de la sentencia. El silencio se volvió denso, sofocante. ¿Qué quiere decir, señor Han?, insistió uno de los abogados. No es un asunto personal. Es un deber para con su familia, la empresa y el país. Han-Jun miró hacia arriba. El país no necesita un hijo sin amor. Necesita hombres que dejen de repetir los errores de sus padres. El escándalo se propagó como un rayo. Las mujeres se miraron.
algunas indignadas, otras aliviadas, todas perplejas. La asesora de imagen se sonrojó sin palabras. Los ejecutivos de la Junta, conectados por pantallas restauradas, estallaron en protestas virtuales. Pero Han Jun no se rindió. Por primera vez no hubo miedo en su decisión. La noticia no tardó en difundirse. Ese mismo día, mientras la ciudad aún debatía sobre el apagón, los periodistas comenzaron a difundir rumores. El heredero de FinTech rechaza el plan de sucesión, contrato de $1.000 millones cancelado. Crisis en el Imperio Han. Las acciones de la compañía fluctuaron en cuestión de minutos, mientras los inversores extranjeros exigían explicaciones. La junta directiva convocó una reunión de emergencia en Yeouido. A Han Jun lo llamaban irresponsable, loco, incluso traidor a su propia sangre. Pero en su interior, algo permanecía en calma. El peso que había cargado desde la infancia parecía haberse aliviado, al menos por un momento. Los candidatos, cada uno a su manera, reaccionaron. La actriz lloró en público, alegando humillación. La hija del ministro intentó ejercer presión política. El violinista desapareció discretamente. El escándalo se multiplicó por más. Pero a Han Jun ninguno le importó. Su mente estaba en otra parte. Mientras los ayudantes gritaban, recordó la voz tranquila de Ara en el ascensor. ¿Quién amarás a este niño cuando ya no estés? Esa pregunta era ahora su brújula. Ara, por su parte, estaba experimentando las consecuencias de la tormenta sin saberlo. El supervisor la llamó a la sala de limpieza. ¿Qué hiciste, Arsi? Se rumorea que el jefe te vio durante el apagón. Dicen que lo influenciaste. Ara se puso pálida. ¿Yo? No. Solo hacía mi trabajo. Ten cuidado, advirtió el supervisor. A la élite no le gustan las sombras que hablan. Y esa noche, caminando a casa, Ara sintió el peso de la ciudad sobre sus hombros. La calle parecía observarla, como si el destino hubiera grabado su nombre en letras invisibles. Mientras tanto, Han Jun, frente a los furiosos asesores, simplemente pensó: no volveré atrás por primera vez. Rechazó no solo un contrato, sino también el destino que le había sido impuesto desde su nacimiento. El invierno que su padre había construido estaba empezando a derretirse. A la mañana siguiente del rechazo, los edificios de espejos de Yeouido reflejaban un frenesí invisible. En las salas de reuniones, los ejecutivos discutían como si el país estuviera en guerra. Los gráficos se movían en pantallas gigantes, los informes cambiaban de color de un momento a otro. Y cada palabra sobre Han Jun era acompañada de rechinar de dientes. Irresponsable, amenaza para el mercado, impredecible. Los accionistas extranjeros exigieron una explicación oficial. Los periódicos publicaron sus fotos con titulares que parecían más bien veredictos. El heredero que rompió la tradición, rebelión o estrategia. El futuro del Imperio Han en peligro. El teléfono del ático no dejaba de sonar. Han Jun, sin embargo, se negó a responder. Estaba harto de excusas. Recorrió la enorme habitación mirando por la ventana la ciudad que parecía indiferente a su desmayo. Pensó en Ara, en su calma durante el apagón, en el silencio que no era vacío sino resistencia. Mientras tanto, Ara luchaba con la carga de ser vista. En el club Apgujeong, sus compañeros susurraban. Algunos la miraban con envidia, otros con recelo. El supervisor la llamaba aparte cada hora. Ara, sí, ten cuidado con lo que dices. Aquí no somos personas, somos sombras. Una sombra que aparece demasiado se convierte en un problema. Pero era demasiado tarde. Los rumores ya se habían extendido. Algunos decían que la señora de la limpieza había encantado a su jefe. Otros decían que lo había chantajeado de alguna manera. Ara llevaba bolsas de basura, pero sentía como si llevara piedras más grandes que su cuerpo. Esa noche, mientras la lluvia azotaba Seúl de nuevo, Han Jun partió solo, sin conductor. La capucha de su chaqueta le ocultaba el rostro, pero nada disimulaba su inquietud. Sus pasos lo llevaron a una calle iluminada por puestos de pohangmacha. El olor a tteokbokki picante y pescado a la parrilla lo asó como un recuerdo de infancia que jamás había tenido. Y allí estaba, Ara, sentada en un taburete de plástico soplando una cucharada de sopa caliente, con las manos aún manchadas de productos de limpieza, la mirada cansada pero brillante. No lo notó de inmediato, y por primera vez Han Jun se acercó no como un jefe, sino como un hombre perdido en la búsqueda de respuestas. Ara levantó la mirada y se sobresaltó al verlo allí, empapado por la lluvia, sin guardaespaldas, sin su máscara habitual. «¿Señor Han?», murmuró casi con incredulidad. «¿Qué hace aquí?». Se sentó a su lado como si fuera el gesto más natural. Necesitaba silencio. Sonrió con amargura. «Y parece que solo encuentro silencio donde estás tú». Ara miró hacia otro lado, avergonzada. «Si me vieran contigo podría perder mi trabajo». «Entonces haz como si no estuviera aquí», respondió, pidiéndole al dueño del puesto un vaso de soju. El hombre, sin reconocerlo, trajo la botella y 2 vasitos de cristal. Los dos bebieron en silencio. La bebida les quemaba, pero también les infundía valor. Han Jun observaba el humeante cuenco de tteokbokki. «Nunca he comido eso». Ara se rió sorprendida.
No sabes lo que es vivir si nunca te has quemado la lengua con un tteokbokki. Él la probó y tosió con la pimienta. Ella rió más fuerte, olvidando por un momento el peso que llevaba. La escena era casi banal, pero para Han-Jun fue como cruzar una frontera invisible, del mundo de los contratos al mundo de la vida cotidiana. Después de unos sorbos dijo sin rodeos: no quiero tener otro hijo por contrato. No quiero repetir la frialdad que recibí. Quiero aprender a amar antes de ser padre. Ara lo miró seriamente. El amor no es una asignatura universitaria. Es rutina, paciencia y cicatrices. Entonces enséñame, preguntó casi en un susurro. Ara tembló. Quiso decir que no, apartarse. Pero había algo en esa mirada vulnerable que la cautivaba. Aún así se mantuvo firme. No seré madre por contrato ni por capricho. Si alguna vez acepto estar a tu lado será como mujer, no como incubadora de herederos. Han-Jun bajó la cabeza. Sintió el peso de sus palabras como un alivio. El futuro que el consejo exigía se desmoronaba, pero ante él surgía otra posibilidad, pequeña, improbable, pero viva. Mientras la lluvia caía sobre la lona de la tienda, ambos guardaron silencio, y en ese instante, sin darse cuenta, sellaron un pacto invisible. Jamás repetir el pasado, aunque el precio fuera enfrentarse a todo un imperio. La reacción de la élite fue como un trueno tardío pero devastador. En cuestión de días, la prensa sensacionalista publicó titulares que mezclaban hechos y veneno. Un heredero multimillonario se involucra con una señora de la limpieza. Una mujer sin pedigrí seduce al emperador de las fintech. En foros de internet circularon fotografías mal tomadas de Ara subiendo al autobús nocturno, acompañadas de crueles insultos. Inapropiado, oportunista, mancha para la sociedad. En el hospital público de Mapo, la madre de Ara empezó a recibir miradas curiosas de enfermeras y pacientes. Algunos vecinos la defendían, otros susurraban a puerta cerrada. Para Ara, cada paso hacia la parada del autobús era una batalla contra los rumores. No había descanso, ni siquiera en el trabajo. El supervisor, con tono frío, advirtió: Arsi, quizás sea mejor buscar en otro sitio. El club no puede con este tipo de escándalo. Perder su trabajo significaba perder el alquiler, las medicinas de su madre, la poca estabilidad que le quedaba. Pero Ara no lloró. Había aprendido a aguantar en silencio. Simplemente salió de la habitación con la cabeza bien alta, aunque le sangraban las entrañas. Mientras tanto, Han-Jun se enfrentaba al consejo en Yeouido. Hombres mayores golpeaban la mesa de madera como generales de un ejército traicionado. «Has arruinado siglos de tradición», gritó uno. «Estás cambiando un imperio por una señora de la limpieza», gritó otro. «El mercado no perdona el sentimentalismo, Hansi», escuchó a todos en silencio. Cuando hablaban de ganancias, mantenía la calma. Cuando mencionaban el honor familiar, apretaba los puños. Pero cuando uno de ellos se atrevió a llamar a Ara mancha desechable, Han-Jun perdió el control. «Si es una mancha, es tu conciencia», respondió con firmeza. «Porque lo que ella tiene, ninguno de ustedes lo compró jamás. Dignidad». La sala se congeló. Se declaró la ruptura. Los días siguientes fueron un campo de batalla. Los inversores presionaron, la prensa atacó y la familia Han organizó discretamente una campaña para neutralizar a Ara. Le ofrecieron una suma absurda con la promesa de desaparecer discretamente en el campo. El abogado a cargo dijo en voz baja: «Piensa en tu madre, piensa en una vida tranquila, olvida lo que viste». Ara empujó el sobre hacia atrás. «Puedes comprar el silencio, pero no puedes borrar la verdad». Esa misma noche, los periodistas acamparon frente a su edificio. Los flashes incluso iluminaron la ventana de la habitación donde descansaba su madre. Han-Jun, furioso, los llevó a un hotel privado. Pero Ara no se sentía segura. Se sentía atrapada. «No lo entiendes», dijo, mirándolo fijamente. «Tu guerra contra ellos me está prendiendo fuego. No tengo muros de cristal ni abogados. Solo tengo a mi madre. Y la poca dignidad que aún me queda». Han-Jun bajó la mirada. Empezaba a comprender que amar a Ara significaba luchar no solo contra su propia familia, sino también contra el peso de un país que veneraba la jerarquía y la riqueza. Al día siguiente convocó una conferencia de prensa sorpresa. La prensa abarrotó el auditorio. Y allí, ante las cámaras nacionales e internacionales, anunció: «Cancelaré el programa de sucesión. El Imperio Han no tendrá herederos contractuales. En su lugar, crearé un fondo de $1.000 millones para la salud pública infantil. Ningún niño en Corea debería morir por falta de tratamiento». El silencio que siguió fue denso hasta que los destellos se apagaron. Han-Jun supo que acababa de declararle la guerra a su propia sangre, pero al mismo tiempo sintió que por fin respiraba fuera de la jaula. Ara vio el anuncio por televisión desde su habitación de hotel. Las lágrimas brotaron sin parar. No era solo de gratitud. Era porque comprendía que este hombre estaba dispuesto a perderlo todo, menos la oportunidad de ser diferente de su padre. La primera mañana después de la conferencia de prensa amaneció fría, con el cielo de Seúl envuelto en nubes que parecían aplastar los tejados.
En los periódicos, en las pantallas del metro y en sitios web que se actualizaban constantemente, el rostro de Han Jun aparecía en titulares contradictorios. El visionario que desafió al propio imperio, el heredero en caída libre. Un romance improbable con una señora de la limpieza causa conmoción social. Toda Corea parecía dividida. Para algunos era un traidor a su linaje, para otros un héroe que se atrevió a romper cadenas invisibles. Han Jun caminaba por la orilla del río Han sin vigilancia. Solo un abrigo oscuro y los pensamientos que lo acompañaban. Por primera vez no había agenda, ni reuniones, ni guiones ensayados. Solo el sonido del agua corriendo y el viento frío azotándole el rostro. Al detenerse cerca de un puente, vio a Ara acercándose. Llevaba un abrigo sencillo, las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba sospecha y ternura. ¿Te acostumbrarás a andar sin guardaespaldas?, preguntó ella intentando ocultar su preocupación. Él sonrió levemente. Quizás aprenderé a caminar como todo el mundo. Caminaban uno al lado del otro sin prisa. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era terreno fértil. Cada paso parecía despojar a Han Jun de una capa invisible de hierro. El río reflejaba luces tenues, y el viento les traía el lejano aroma a pescado asado y carbón encendido de los mercados callejeros. «Ajá», dijo deteniéndose de repente. «No sé qué pasará mañana. El consejo podría derrocarme. Mi familia podría expulsarme. Podría perder la mitad de lo que he construido. Pero he descubierto que no le temo a eso. Lo que me asusta es perder la oportunidad de experimentar algo que nunca tuve». Ella lo miró seriamente. «¿Y qué es ese algo?» «Amor». La palabra salió suave, casi tímidamente, como si fuera nueva en su boca. No como una cláusula, no como un contrato. Un amor que no se compra, que no se calcula. Ara respiró hondo. Su rostro reflejaba un dolor reprimido, pero también un atisbo de esperanza. «No soy una princesa del drama, señor Han. Soy una mujer común y corriente. Tengo deudas, cicatrices y recuerdos que duelen». Se acercó con voz firme. «Eso es exactamente lo que quiero. La vida real». El viento soplaba con fuerza, levantando algunos mechones sueltos de su cabello. Por un instante, Ara se dejó llevar. No era una declaración cinematográfica. Era cruda, imperfecta, pero cierta. Y fue en esa imperfección donde encontró el coraje para acercarse. Él aguantó. Y el río cómplice siguió fluyendo como si reconociera en ese gesto un simple milagro. Los días siguientes no fueron fáciles. Ara enfrentó miradas hostiles en el mercado, vecinos susurrantes y cámaras ocultas siguiéndola. Han Jun enfrentó reuniones infernales, acusaciones de fraude y la caída de las acciones. Pero en medio del caos encontraron refugio el uno en el otro. Una tarde, Han Jun fue al pequeño cementerio del barrio pobre donde estaba enterrado el hijo de Ara, Ji-hun. El lugar no tenía mármol, solo lápidas sencillas y flores de plástico descoloridas por el sol. Ara, sorprendido por la visita, intentó detenerlo. «No es necesario. Este es mi luto. Si quiero estar a tu lado, necesito conocer tus cicatrices», respondió, arrodillándose ante la lápida. Guardó silencio y luego murmuró: «Lo siento por un mundo que te dejó solo». Ara lloró en silencio, pero esta vez no estaba sola. El otro día lo acompañó a Bukchon, a la casa tradicional donde el retrato de su padre aún colgaba sobre el altar de Gesa. El lugar olía a autoridad, silencio e incienso. Han Jun se detuvo ante la foto de su padre y por primera vez no hizo la reverencia esperada. Simplemente dijo: «No seré tú». Ara le puso la mano en el hombro. No hubo discursos, solo presencia. Las semanas se convirtieron en meses. La prensa se fue cansando poco a poco del escándalo. El consejo continuó socavando a Han Jun, pero este se mantuvo firme en su decisión. El Fondo de Salud Infantil empezó a surgir, y las familias pobres empezaron a recibir ayuda para enfermedades que antes eran una sentencia de muerte. Ara, sin quererlo, se había convertido en un símbolo de resistencia silenciosa. Una señora de la limpieza que le había dado al heredero más poderoso del país una lección que ningún dinero podía comprar. Una mañana fría, volvieron a caminar por las orillas del Han. Ara se detuvo, miró al horizonte y dijo: «¿Qué pasaría si un día tuviéramos un hijo?». Han Jun la miró fijamente, con el corazón acelerado. «Entonces crecerá sabiendo que no nació de un contrato, nació del amor». Sonrió, tímida pero sincera. No confirmó nada, no prometió nada, simplemente dejó la puerta abierta. Y quizás eso era lo más importante, la posibilidad. Su futuro era incierto. Podrían perderlo todo, podrían ganar poco, podrían enfrentar aún más odio de la élite. Pero por primera vez la incertidumbre no era una amenaza, era esperanza. Y mientras caminaban uno al lado del otro con las manos entrelazadas, Seúl parecía menos fría, como si incluso la ciudad entendiera que había amores que no encajaban en cláusulas.